y conmutan reaccionando ante la señal de salida de la unidad de control y bloquean o abren el paso en la parte funcional. Las tareas más importantes de la válvula de vía son las siguientes: abrir o bloquear la alimentación del fluido, permitir que los cilindros avancen y retrocedan, tal cual. Entonces nosotros vamos a tener ahí dos activaciones, una para permitir que vaya el fluido en una dirección y la otra para regresar el fluido en otra dirección. Y estas válvulas las vamos a representar por bloques, según la norma ISO 1219. Primero, la válvula se va a representar con un rectángulo en posición horizontal. Puede ser un simple cuadrado si es una válvula pequeña o bien más grande. Ahorita vemos cómo vamos a decidir si es más pequeño o más grande. En el segundo punto nos dice: el rectángulo se puede dividir en varios cuadrados que representan las posiciones de la válvula. ¿Qué significa? Si mi válvula tiene una posición, por ejemplo, no conmuta, solamente tiene una posición, pues sería solamente un cuadrado. Si es de dos posiciones, ¿qué quiere decir? Que tiene dos estados internos. Tiene un pequeño carrete que se está moviendo. Si está en una posición, pues el fluido va en una dirección, y se cambia de posición y el fluido va en otra dirección. Esas son las posiciones. Entonces ahí serían dos posiciones o tres posiciones. Ya es muy raro encontrar de 4 en adelante. Después tenemos el punto 3, que dice que vamos a ponerle flechas a estos rectángulos y T's. ¿Qué significa? Las flechas representan las vías, mientras que los bloques del fluido los bloqueos del fluido se representan por T's. Entonces, una flecha significa de dónde, de qué punto a qué punto va a ir el fluido. Por ejemplo, en el primer caso, son dos vías, tiene un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, por eso tenemos dos vías. En el segundo ejemplo tenemos una vía, un punto de entrada. En la T tenemos otro punto de entrada y donde sale la flecha es otro punto de entrada. Por lo tanto, sería 3 vías. Y en la más grande tenemos un punto de entrada, otro punto de entrada, otro punto de entrada, otro punto de salida y otro punto de salida. Entonces serían 5 vías. Las vías se van a enumerar solamente en una posición, no son todas las que se ven en las demás posiciones. Pero, por ejemplo, si tengo dos posiciones, una y dos posiciones, deben de tener las mismas vías. Si en la primera posición hay 3 vías, en la segunda posición debe de haber 3 vías también. Si en la primera posición, en el último ejemplo, tiene 5 vías, en la del medio debe de tener 5 vías y en la última debe de tener también las 5 vías. Punto número 4. Las válvulas de vías tienen siempre una posición de reposo y se identifica por ser la segunda posición de izquierda a derecha. Entonces, por lo regular, siempre la posición de reposo es en la cual vamos a tener nuestra alimentación. Por ejemplo, para el caso de una válvula hidráulica, pues siempre va a haber un retorno a tanque, que es el que se ve aquí con este símbolo, el que estoy remarcando en el primer ejemplo. Ese sería mi dirección a tanque. Entonces siempre va a haber una dirección a tanque, o dos, o tres, y una entrada de fluido. La entrada de fluido va a ser una línea externa que va a llegar a nuestro estado de reposo. Igualmente, para el caso en donde tenemos dos posiciones o en el que tenemos 3 posiciones, siempre la de reposo usualmente es la segunda, contando de izquierda a derecha. Punto número 5. Estando en la posición de reposo, la segunda vía inferior a izquierda será siempre la alimentación y será denotada por el número 1 o la letra P. ¿De qué va a depender? De la norma que estemos siguiendo. Ahorita vemos esas dos normas. Entonces, siempre la segunda vía
contando de derecha a izquierda, va a ser la alimentación y se va a denotar con la letra 1 o bien con la letra P. Las otras dos tienen que ser retornos a tanque. Las restantes vías inferiores serán siempre los retornos a tanque o bien escapes de aire, denotados por los números impares 3, 5 o las letras R y S, y se numeran de derecha a izquierda. Entonces, aquí tenemos el 3, tenemos, yéndonos hacia la izquierda, tenemos el 5, y si tuviéramos otro sería el 7, siempre yendo de derecha a izquierda. Números impares abajo. Las vías superiores siempre serán los servicios, son las líneas que van a los actuadores. Y se denotan por los números pares, 2, 4, 6, 8, o bien por las letras del abecedario A, B, C, D. Y se numeran de igual manera, comenzando de derecha y nos vamos hacia la izquierda. Entonces, la primera vía que vemos es la 2, y esa sería nuestra 2, y la que sería la 4, y si hubiera otra, sería la número 6. ¿Y cuáles son las normas que tenemos para esas nomenclaturas? Pues tenemos las normas europeas, que serían la norma DIN, en donde la entrada de presión es la que se denota con P, las salidas A, B, C, escapes R, S, T, los pilotajes X, Y o Z. Tenemos también la norma internacional, la ISO, en donde la presión va a ser 1, las salidas van a ser los números pares, 2, 4, 6, y los escapes siempre serán los impares 3, 5, 7. Los pilotajes serán 10, 12, 14, etc. Y aparte tenemos también la norma americana. Esa norma americana usa más bien palabras en lugar de letras o números. La presión se va a conocer como IN, que es de entrada, las salidas OUT 1, OUT 2, los escapes EXH1, EXH2 y los pilotajes PIL1, PIL2, etc. Esas son las nomenclaturas que se van a seguir o que pueden encontrar en los diagramas hidráulicos o neumáticos. La norma más usada es la internacional, pero no crean que no se van a encontrar las otras dos. Hay muchas empresas europeas que están establecidas en nuestro país que usan la norma europea, la DIN, y hay muchas empresas americanas que no quieren usar el sistema internacional y entonces ellos lo expresan con IN y OUT, etc. Punto número 6. ¿Cómo vamos a nombrar correctamente una válvula de vías? Y la fórmula correcta sería decir válvula de tantos números de vías y tantos números de posiciones. Por ejemplo, en el primer ejemplo que presento, tenemos 2 recuadros y tenemos una flecha y una T. Entonces, ¿cuántas vías tenemos? Las contamos. Tenemos una vía, que sería un puerto, tenemos otra vía y tenemos otra vía arriba. Entonces, en total en una posición tenemos 3 vías. Es una válvula de 3 vías. ¿Y cuántas posiciones, cuántos recuadros encontramos? Encontramos un recuadro, 2 recuadros. Entonces, son solamente 2 posiciones. Entonces, lo correcto es decir que es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, o bien una válvula 3-2. Así se les conoce. Pueden llegar a cualquier establecimiento que venda válvulas y decir que una válvula 3-2. Bueno, ya van a saber de qué están hablando. No es la forma completa de decirlo. Ahorita vemos que otros aditamentos les preguntarían para poder comprar una válvula de forma correcta. En el segundo ejemplo tenemos un puerto de entrada, 2 puertos de entrada, 3 puertos de entrada, y los puertos de salida sería un puerto de salida y un puerto de salida. Entonces, en total tenemos 5 puertos, que serían 5 vías. ¿Y cuántas posiciones tenemos? Tenemos
un recuadro que significa una posición, 2, el del medio, y 3, el de la derecha. Entonces tendríamos 5 vías, 3 posiciones. Esa válvula le diríamos una válvula de 5 vías, 3 posiciones, o bien una válvula 5-3. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo se denotarían estas válvulas direccionales? Tenemos 4 ejemplos y quiero saber cómo tendríamos que decirles estas válvulas. ¿Quién me puede decir la número 1? Eso sería dos vías y 2 posiciones. 2 vías, 2 posiciones, correcto. Muchas gracias. Tenemos 2 recuadros, que ahorita los estoy remarcando, una posición, 2 posiciones, entonces serían 2 posiciones. ¿Y cuántos puertos tengo en una posición? Tengo 1 abajo y 1 arriba. Por lo tanto, es una válvula 2-2, o 2 vías, 2 posiciones. ¿Quién me puede ayudar con el segundo? Sería una válvula 4-2. Sería una válvula 4-2. Correcto. Tenemos 2 recuadros, lo cual significa que son 2 posiciones. Y tenemos 2 puertos de entrada en la parte inferior y 2 puertos de salida en la parte superior. Por lo tanto, la forma correcta de nombrarla sería una válvula 4-2. Siguiente, ¿quién me ayuda con la de arriba? Con la número 3. Una válvula 4-3. Muy bien. ¿Y la última? 6-3. Sería una válvula 6-3. Correcto. Entonces, si se fijan, no es muy difícil poder identificar, viendo el símbolo de la válvula, de cuántas vías es y de cuántas posiciones es. Entonces es muy sencillo y así se les va a conocer a estas válvulas. Siempre vamos a decir primero las vías y después las posiciones. Tiene una válvula 4-2. Cualquier persona que venda este tipo de artículos ya va a saber de qué están hablando. Aquí es una válvula de 4 vías, 2 posiciones. Perfecto. Posteriormente les va a hacer otras preguntas para poder ofrecerles el producto adecuado. Perfecto. Profe, en Vale. esa última, ¿cuáles son las 6 vías? Aquí, por ejemplo, y ahorita lo estoy viendo, en la posición del medio está mal, pero vamos a analizar la posición de la izquierda. Tenemos una vía, la estoy ahorita remarcando en rojo. Tengo otra vía y tengo aparte una T, que también es otra vía. Entonces tengo 2 vías. Tengo 3 vías en la parte de abajo y tengo otras 3 vías en la parte de arriba. Entonces, esas serían las 6 vías. En la parte del medio, si se fijan, está mal porque solamente vienen 4. Es imposible. Si hay 6 vías en la posición de la izquierda, tiene que haber 6 vías en la posición intermedia y 6 vías en la posición de la derecha. Entonces aquí, esta parte está incorrecta. Ok, gracias. De nada. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Vamos a parar aquí por el día de hoy y en la siguiente clase terminamos de ver este tema de las válvulas, de todo lo que son las válvulas, ya sean hidráulicas o neumáticas. Si no tienen ninguna duda, entonces aquí paramos. Los que tengan alguna duda de su calificación, por favor, mándenme un correo con una imagen y me digan, en esta pregunta
pregunta, profesor, la tengo bien, no hay pero no tengo ninguna calificación o lo que me comentaba ahorita su compañera, que en el problema tengo prácticamente todo bien, solamente ahí hubo algo, díganme y ya yo lo reviso. No significa que se los voy a poner bien, pero ya lo reviso yo de forma particular. ¿Vale? Ok. Bueno, Profe, Profe. voy a poner lista porque mi compu se trabó en unos 15 minutos y entré a los 15. Yo igual, profe, entré tarde. díganme su apellido. Espriela Gutiérrez. Y Miranda Gómez. Bielda. ¿Y cuál otro? Profe, Miranda Gómez. profe, yo sí entré, pero no lo podía escuchar. Me decía que no podía escucharlo y ya después me salí, me volví a meter y ya. Pero no escuché la lista al principio. Lara Castillo. Ok, listo. Gracias. Nada, que tengan excelente fin de semana a todos. Profe, Ande. ¿cree que le puedo hacer una pregunta, pero es muy aparte de la materia? No sé si pueda o esté ocupada. Ah, ok. No, ahorita nomás quédate al final, ya que se desconecten todos tus compañeros y me dices. Sí, gracias. Yo también me quedo, es de un trabajo del equipo. Sí, Ok. vamos juntos. Ok. Dale, profe. Bueno, gracias, profe. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. De nada, nos vemos. Nos vemos. Gracias.